El despertador analógico de David Cohen sonó a las 4:55 am, el mismo horario con el que había despertado desde que ingresó en la Yeshivá Neser Torah, en pleno barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, Jerusalén. Se sentó en el borde de la litera, escuchó el silencio anterior al canto de los gorriones y recitó el Mode Ani, la breve bendición por un alma de vuelta, con la cadencia que su abuelo le enseñó en la infancia. David tenía 24 años, barba corta y prolija, gafas de armazón fino y hombros encorvados de tanto inclinarse sobre textos de Talmud. Sus compañeros lo consideraban diligente y reservado, un bueno para la Guemará, que no destacaba por carisma, pero sí por la voz dulce con la que entonaba los salmos en Saharit, el rezo matutino. Nadie, ni siquiera su jabruta, compañero de estudio, sospechaba que cada amanecer libraba una batalla silenciosa. Cómo reconciliar los versículos que hablaban de amor divino con la pulsión inconfesable de amar a otro varón. En la penumbra de la habitación, David se cubrió el kipá con su gorro negro, dobló el talit katán bajo la camisa blanca y bajó las escaleras hasta el patio central. El aire olía a pan jalá del día anterior y a café turco que algún vecino dejaba listo para los bachurim madrugadores. Mientras ajustaba los tefilín, esas filacterias de cuero que recordaban la alianza con el Eterno, decidió que aquel día no permitiría distracciones. Estudiaré la sugiá sobre Beitza 16b con todo el corazón. Si lleno la mente de Torá, no habrá espacio para ideas prohibidas. La disciplina se convirtió en refugio y trinchera a la vez. La sinagoga Neser Torah era un edificio angosto, con muros de piedra caliza y estanterías atestadas de viejos tomos. Los bancos de madera crujían cuando los estudiantes se balanceaban en oración. A David, aquel sonido le resultaba reconfortante. Era el latido colectivo de su comunidad. No esperaba que aquel jueves apareciera rostro nuevo entre los balancines. Junto al pilar del fondo, un joven de aspecto similar, pero con peot, patillas, algo más cortas, buscaba en la estantería un sidur desgastado. Vestía chaqueta negra tradicional, aunque sin el brillo lustroso de los locales, tal vez señal de que venía de otra yeshivá, quizá de Jaffa, quizá de Nueva York. Cuando encontró el libro, levantó la vista y cruzó mirada con David. Aquellos ojos no eran oscuros como los suyos, sino de un ámbar claro que recordaba la miel del desierto. El chico musitó un boker tof apenas audible y esbozó una leve sonrisa. David respondió con un asentimiento mecánico, sintiendo que las palabras se trababan en su garganta. Se sentó 2 filas más adelante, obligándose a no girarse. Concentración, se repitió. Sin embargo, la curiosidad le ganó al cabo de un par de bendiciones. Miró de reojo. El forastero seguía la liturgia con fluidez, balanceándose al compás exacto. En su forma de pronunciar la letra res se adivinaba acento sefardí, quizá marroquí. Cuando el Hassán entonó la amidá, David cerró los ojos y trató de imaginar el templo sagrado. Pero la imagen que apareció fue la de aquel muchacho anónimo cantando en voz baja. Sintió un leve temblor en los dedos y apretó las filacterias con fuerza hasta que la piel se marcó de rojo. Después del rezo, la sala de estudio se llenó de murmullos. Los estudiantes servían café y se repartían bollo de canela antes de la primera sesión de Guemará. David se propuso huir al estante del fondo para revisar comentarios de Razi, pero una voz detrás lo detuvo. «Disculpa, ¿puedo usar tu encendedor? Mi mechero se quedó sin gas». Era el forastero. Sostenía con timidez la vela que encendería el samovar. David, sorprendido, sacó de su bolsillo una vieja piedra de chispa. Al pasarla, rozó la mano del extraño. Le pareció sentir corriente eléctrica. Entregó la flama en silencio. «Gracias», dijo aquel joven. «Soy Ezre Ben Atar. Vine de Asdod para terminar un shiur intensivo estas 2 semanas». «David Cohen», respondió él. «Estudio aquí desde hace 4 años». No supo añadir nada. Ezre, en cambio, habló con naturalidad. «Me recomendaron la biblioteca de tu yeshivá. Dicen que tienen una edición rara del Sefer HaZohar anotada por Rab Kook». «Sí», confirmó David,
encontrando por fin palabras. Está en la vitrina junto a la Salahot de Rab Moshe Feinstein. Puedo mostrártela si quieres. Me encantaría. Esdras sonrió. Sus ojos ambarinos parecían encenderse con luz interior. El resto de la mañana transcurrió entre mesas de madera cubiertas de libros y susurros de dialectos. David explicó los códigos de catálogo. Esdras compartió detalles sobre el Beit Midrash de su ciudad. Cuando el reloj marcó las 11, sonó la campana para la clase magistral del Rosh Yeshiva. Ambos se despidieron con un leitraot tímido, promesa implícita de nuevo encuentro. David regresó a su banco habitual con sensación de ingravidez. Ni los enunciados talmúdicos ni las palabras técnicas lograban espantar la imagen de Esdras inspeccionando pergaminos, iluminado por la lámpara de bronce. Las tardes en Mea Shearim seguían un ritmo inmutable. Estudio, comida, receso breve y más estudio. A las 17 horas, David solía retirarse a la azotea para repasar apuntes. Esa tarde llevó consigo la edición miniatura del libro de Salmos y una confusión que le pesaba en la nuca. Abrió el Teilim por el Salmo 25, muéstrame, Eterno, tus caminos, encamíname en tu verdad. Repitió el versículo hasta que su mente se rindió y las palabras se convirtieron en pregunta. ¿Cuál es el camino si el corazón me arrastra a un deseo prohibido? Recordó las enseñanzas del Rab Shlomo, la Torá es clara, Toevá, acto prohibido, es una transgresión grave. Recordó la advertencia de su padre, quien se aparta de la halajá se aparta de la vida eterna. Y recordó los susurros de su propia alma cuando vio a Esdras sonreír. Se levantó, caminó en círculos y golpeó el pretil con el puño. Cuando bajó la mirada, descubrió que había estrujado el pequeño libro de Salmos. La tapa estaba arrugada. Con manos temblorosas, lo alisó y susurró una disculpa. Llegó viernes. Antes del encendido de velas, la yeshivá autorizaba a los estudiantes a salir una hora para comprar dulces y refrescos. David rara vez se ausentaba, pero esa tarde sintió un impulso. Caminar hasta la panadería Goldblatt, en la calle principal, donde servían café turco humeante y rugelach de chocolate. Una vez en la fila, escuchó su nombre. David Cohen. Baruch Hashem. Era Esdras, sosteniendo una bandeja de panecillos. Llevaba la chaqueta abierta y gorra en vez de sombrero, un pequeño acto de libertad pre-Sabbat. Sabbat Salom, respondió David, sintiendo otra vez la corriente. ¿Te quedas a la cena en la yeshivá o vas con familia? Preguntó Esdras. Con la yeshivá, dijo. Mi familia vive en Netania y viajo una vez al mes. Esdras pareció alegrarse. Entonces nos veremos en la mesa de invitados. Tengo un Dvar Torah sobre la Parasá Noaj. Quizá te interese debatirlo. David asintió, ocultando la sonrisa detrás del vaso de café. Mientras pagaba, el panadero les ofreció 2 rugelach extra para endulzar la santidad. Los jóvenes salieron juntos al callejón lateral. El cielo se teñía de naranja, anunciando el Sabbat. Apoyados en la pared, compartieron el dulce. David se permitió preguntar, ¿por qué elegiste venir justamente a esta yeshivá? Hay otras más grandes. Esdras se encogió de hombros. Escuché que aquí la biblioteca guarda tesoros. Y, por alguna razón sentí que debía estar. Como si algo me llamara. David bajó la mirada. Dentro, una voz murmuraba, quizá el llamado seas tú. Se avergonzó del pensamiento y cambió de tema. ¿Qué dice tu Dvar Torah sobre Noaj? Esdras resumió con pasión. Hablaba del arco iris como pacto de diversidad entre cielo y tierra. David notó cómo sus manos gesticulaban. Su entusiasmo dibujaba los 7 colores en el aire. Y pensó que, de algún modo, aquel arco se estaba reflejando también en su pecho. La cena de Sabbat en Neser Torah transcurría entre cánticos y discursos. Esa noche, Esdras se sentó unas sillas más allá de David. Cuando entonaron Lechá Dodi, sus voces se entrelazaron en un contrapunto involuntario. David cerró los ojos. Cada sílaba hebrea parecía vibrar entre las gargantas de ambos. El Rab dio su Dvar Torah oficial.
Luego se dio 5 minutos a Esdre. El forastero se levantó, citó el verso sobre el arco iris y habló con serenidad sobre la obligación de reconocer la pluralidad de almas dentro del pueblo. David escuchó fascinado. Hubo asombro respetuoso. El discurso no infringía alajá, pero sugería aperturas metafóricas. Al terminar, algunos estudiantes se acercaron a felicitarlo. David tardó más. Temía que la emoción se trasluciera. Cuando finalmente estrechó la mano de Esdre, sintió que su propia palma ardía. Domingo por la tarde, la biblioteca estaba casi vacía. David copiaba notas del Sefer HaZohar cuando Esdre apareció con un cuaderno. ¿Tienes un minuto? Necesito tu ayuda con un pasaje de Ramban. Se sentaron juntos. La lámpara colgante proyectaba un halo amarillo sobre las páginas. Después de 20 minutos de discusión, un silencio espeso cayó entre ellos. Esdre carraspeó. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? David sintió escalofrío. Asintió. Cuando canto la Amidá, susurró Esdre, a veces me cuesta concentrarme. No por distracciones externas, sino porque, buscó palabras, porque mi corazón late más rápido ante ciertas personas que ante otras. ¿Te pasa algo parecido? Hubo un segundo de vacío. David bajó la mirada. Las letras hebreas del comentario de Ramban parecieron borrosas. Tragó saliva. Sí, susurró. Me pasa y me confunde. Esdre cerró el libro con suavidad. No sé si está permitido hablar de esto, pero me alivia no sentirme solo. David se aferró al borde de la mesa. El mundo, por un instante, contuvo el aliento. Quiso decir muchas cosas, que había noches en las que lloraba al rezar porque deseaba lo prohibido, que el arco iris que Esdre describió le parecía la señal divina que buscaba, que no quería seguir callando. Pero solo articuló. Tampoco estás solo. Los rituales de pureza antes de las altas fiestas son parte esencial del calendario judío. Una semana antes de Rosh Hashaná, David y el resto de estudiantes bajaron a la mikve comunitaria, piscina ritual de agua fría. La costumbre dicta entrar desnudo, símbolo de humildad ante el Eterno, sumergirse y emerger para renacer. David nunca había temido ese momento, pero esa tarde, al desvestirse, vio que Esdre se alineaba a pocos pasos. Intentó evitar mirarlo, pero percibía cada gesto, el cabello recogido en un pequeño moño, la cicatriz en forma de media luna sobre la clavícula. Entraron al agua por separado. Sin embargo, al emerger, coincidieron frente a frente. La reverberación de las plegarias resonaba en las paredes de piedra. David sostuvo la mirada apenas un segundo y se sumergió otra vez, buscando frío que aplacara el calor en sus mejillas. Cuando salió, Esdre ya se encaminaba a los vestidores. Fue un instante de vulnerabilidad total. Sobre la piel mojada, no había galones de conocimiento que lo protegieran de la evidencia del deseo. Al día siguiente, el Rab Shlomo llamó a David a su despacho. Le preguntó, con voz suave, si todo marchaba bien. Te noto distraído en la sugiá de Baba Metzia. David balbuceó excusas, cansancio, alergias. El Rab lo miró con compasión. Te recuerdo que la pureza del pensamiento es la armadura del alma. Si algo te perturba, renuévala con estudio y oración. David asintió, pero sintió que la armadura se agrietaba justamente por el estudio que tanto amaba. Salió del despacho con un peso mayor que cuando entró. Aquella tarde, David encontró a Esdre en la azotea. El cielo se incendiaba de tonos magenta. Esdre sostenía un cuaderno, dibujaba sin mucha destreza la silueta de Jerusalén. Al verlo, sonrió. Creía que era solo Torá y notas a pie de página. Resulta que también subes a respirar. David se acercó. Se recostaron contra el pretil. Ninguno habló durante un minuto. El viento removía las páginas del cuaderno de Esdre. Quisiera preguntarle a Dios por qué puso en mí un deseo que la alajá no logra bendecir, confesó Esdre, con voz casi inaudible. David respondió igual de bajo. Yo le pido permiso para sentir y no sentir a la vez. Se miraron.
Una lágrima se deslizó por la mejilla de Esdre. David, sin pensar, la limpió con la yema del dedo. El contacto fue breve, pero bastó para que ambos comprendieran la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Bajaron cuando el toque del shofar marcó el estudio nocturno. Mientras descendían la escalera, David sintió que cada peldaño retumbaba con una pregunta. ¿Es posible abrazar la Torá y, al mismo tiempo, abrazar al muchacho de ojos de miel? La respuesta, todavía desconocida, aguardaba en las páginas siguientes de esta historia. Las altas fiestas llegaron con el estruendo de los selijot antes del amanecer y el perfume de manzana con miel. En la tradición judía, el mes de Tisrei se describe como un juicio cósmico. Durante Rosh Hashaná se inscribe el decreto en el libro de la vida, y durante Yom Kippur se sella. Para David aquello siempre había significado revisar actos, pensamientos, palabras pronunciadas. Este año, sin embargo, iba a vérselas con algo más denso, revisar a quien amaba y por qué. Desde los primeros selijot, cada verso se le pegaba a la garganta. Examina los rincones de mi corazón. Y él pensaba, mi rincón está ocupado por un muchacho de ojos de miel y nombre bíblico. Esdre, por su parte, cumplía los mismos rituales con sosiego aparente. Estudiaba, oraba, ayudaba en la cocina de la yeshivá. Pero David notaba pequeños gestos, un destello de ansiedad cuando alguien tocaba el tema del matrimonio, la bruma que nublaba su mirada durante las largas sesiones de Talmud. La batalla se libraba en silencio, pero existía. Una tarde entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, David subió a la azotea con un cuaderno nuevo. Decidió escribir una carta que tal vez nunca entregaría. A Esdre, o a Dios, o a sí mismo, no estaba claro. Me dicen que la Torá es un árbol de vida. ¿Cómo trepar a ese árbol cuando mis manos se aferran a otra rama prohibida? Quisiera preguntar si existe lugar donde la savia sea todavía sagrada aun cuando las hojas parezcan diferentes. Escribió hasta que se oscureció. Luego arrancó la página y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al librito de Salmos. Era como llevar dos corazones paralelos, uno formado por pergaminos milenarios, otro recién escrito pero igual de palpitante. Llegó el segundo día de Rosh Hashaná. El estruendo del shofar, caracola de carnero, recorre las paredes con tres notas fundamentales: Tequiá, Sebarim, Teruá. La tradición dice que la nota quebrada representa un corazón que llora. David sujetaba el sidur con los nudillos blancos. El instante más temido fue la serie de 100 toques. Cada ruptura del cuerno parecía golpearle el esternón. En el intermedio, se giró apenas y vio a Esdre 2 filas atrás, cabizbajo, respirando hondo como si contuviera una ola. De pronto, Esdre alzó la cabeza y sus miradas se cruzaron. No sonrió ni hizo gestos, pero su brillo decía: también escucho ese quebranto, también es mi plegaria. Ese choque de complicidades duró un segundo. Después volvieron al texto, pero David ya no oyó solo el sonido ritual. Oyó una chispa de entendimiento mutuo que prendía en medio del santuario. La tarde antes de Kol Nidre, la plegaria que abre Yom Kippur, el Rab Shlomo convocó a los bachurim mayores a una lección especial sobre la parábola del rey que abraza al súbdito en el campo. El maestro explicó: cuando el rey está en su palacio, los protocolos son estrictos. Pero si sale al campo, cualquiera puede acercarse sin temor. En Yom Kippur el rey del universo está en el campo, cada cual puede hablar con él directamente. David sintió una sacudida. ¿Sería legítimo, entonces, acercarse con su amor prohibido como súbdito polvoriento? Esdre levantó la mano y preguntó: ¿incluso si el súbdito teme que su petición sea contraria al decreto real? El Rab respondió: el súbdito habla, el rey dispone. Lo que no es permitido seguirá sin serlo, pero acercarse nunca está de más. Esdre bajó la mano. David vio en sus ojos una mezcla de alivio y tristeza. Acercarse era posible, recibir una respuesta afirmativa no. Esa noche, después de la comida de víspera, los estudiantes salieron a caminar para prepararse espiritualmente.
David se aventuró hasta la pequeña explanada que daba vista al muro de la ciudad vieja. Allí encontró a Esdre, sentado sobre la baranda, observando la luna como si buscara un agujero en su superficie. Se quedaron en silencio largo rato. Por fin, David murmuró: ¿Tú también le hablas al rey en el campo? Esdre asintió sin desviar la vista. Le hablo de un jardín donde crecen flores que la ley llama espinas. Y pregunto si acaso las espinas también exhalan fragancia. David tragó saliva. Envalentonado por la penumbra, se atrevió: ¿Crees que nuestras flores sean iguales? Esdre giró lentamente y lo miró con ternura que dolía. Si no lo creyera, no estaría aquí. No se rozaron, no se confesaron más. Un gato callejero pasó, ajeno a la tensión. La luna siguió alta. Jerusalén parecía escucharlos. Cuando se despidieron, compartían un pacto mudo. Al menos sabemos que no estamos solos bajo el mismo mandamiento que aprieta. Yom Kippur inició con la melodía estremecedora de Kol Nidre, la anulación de votos no cumplidos. El cantor se lamentaba por promesas hechas en vano. La congregación respondía con solemnidad. David pensó en las promesas que nunca llegó a pronunciar. Prometer que su deseo se apagaría, prometer que se casaría con una mujer. Esdre, al igual que él, respiraba hondo. Durante Neilá, la oración final, David sintió un impulso irreprimible. En el momento en que la congregación se levantó para gritar Shema Israel, él añadió en un susurro: Y escucha también este amor que temo. No sabía si aquella añadidura era herejía, pero la pronunció. El portón simbólico del cielo se cerró con el toque final del shofar. David sintió un agotamiento que era también liberación. Había entregado su miedo con honestidad. Pocas noches después llegó Sucot, la fiesta de las cabañas. Las calles de Jerusalén se llenaron de toldos cubiertos de ramas. Cada familia invita a huéspedes simbólicos. La atmósfera es de hospitalidad. En la entrada de la gran sucá comunitaria, los estudiantes hacían fila para bendecir el lulav y el etrog. Esdre sostenía un etrog perfumado, regalo de su tío. Cuando vio a David, dijo en voz baja: El etrog se compara con el corazón. Se sacude en todas direcciones para que el latido alcance a todos. David tomó la fruta cuidadosamente, recitó la bendición y preguntó: ¿Incluso a los corazones que no encuentran su espacio? Esdre contestó: El etrog no pregunta dónde tendrá lugar la cosecha, simplemente exhala su olor. Sus manos se rozaron. Fue un gesto de segundos. Sin embargo, la electricidad recorrió a ambos. Nadie alrededor pareció notar. Pero los dos supieron que su barrera se agrietaba. A mediados de Sucot estalló el contratiempo. Un bachur de la yeshivá dijo haber visto a David y Esdre charlando en la azotea demasiado cerca. El chisme corrió. Algunos insinuaron que los dos jóvenes pasaban tiempo a solas más de lo aceptable. El Rab Shlomo convocó a David. Lo recibió con mirada grave. Aprecio tu devoción, pero se comenta que te distraes con amistades impropias. Recuerda que la sniut, recato, es para todos. David se enrojeció. Solo estudia conmigo, Rab. Si he faltado en recato, fue sin intención. El Rab suspiró, citó un pasaje sobre rodear la viña para no llegar a la transgresión y aconsejó prudencia. David sintió como las paredes se estrechaban. Ya no se trataba solo de una batalla interna. Ahora la comunidad podía dictar sentencia. Aquella noche, cerca de la medianoche, Esdre tocó con suavidad a la puerta del dormitorio de David. El pasillo estaba vacío. Todos dormían después de un día de estudios y cánticos. Esdre habló sin preámbulos. Me han preguntado por nosotros. Dicen que hablamos demasiado. David bajó la vista. El Rab me advirtió. Quizá debamos, le costó pronunciar, crear distancia. Esdre apretó los labios. Sus ojos se humedecieron. ¿Distancia? ¿De quién? ¿De ti o de la parte de mí que encuentras en ti? Silencio. David tembló. No quiero alejarme, pero tampoco quiero romper la Torá. Esdre dio un paso,
tan cerca que sus alientos se mezclaron. No se tocaron. La tensión bastaba. Tal vez el error sea pensar que uno de los dos debe romperse. David sintió vértigo. En su mente, la ley se dibujaba como muro infranqueable. En su pecho, Esdre era la puerta que pedía abrirse. Bajó la mirada y susurró: ¿Qué hacemos? Esdre respondió con voz serena, casi un rezo: Busquemos consejo antes de sacrificar el alma. Existe en Jerusalén un rabino llamado Menahem Gurari, conocido por escuchar a jóvenes que atraviesan dudas difíciles. No dicta alajot laxas, pero tampoco cierra la puerta a nadie. Esdre propuso visitarlo, con discreción, un martes por la noche. Llegaron pasadas las 10, cuando Mea Searim dormía. El rabino, de barba gris y sonrisa cansada, los recibió en un despacho modesto lleno de libros. Les ofreció té de menta y los invitó a hablar. Esdre tomó la palabra, confesó su atracción por David, expresó su deseo de permanecer fiel a la halajá y preguntó si era inevitable vivir reprimidos o abandonar la comunidad. David se sorprendió al oír sus propios temores en ajena voz. Se sintió ligero y expuesto a la vez. El rabino escuchó sin interrumpir. Luego citó al Rambam sobre la diferencia entre impulso y acto. Explicó que la yetzer hará, inclinación, no es pecado per se. El punto crítico es la conducta. Dijo: Nunca negaré lo que la Torá estipula, pero tampoco puedo negar la realidad de vuestras almas. La prueba está en manejar esa tensión con verdad y dignidad, sin dañaros ni dañar a otros. David preguntó si podían seguir viéndose. El rabino respondió: Si vuestra cercanía os lleva a bondad, estudio y crecimiento, podéis mantenerla bajo lineamientos de recato. Si la cercanía se vuelve tormento, tal vez preciséis un espacio temporal. Decidid juntos, con honestidad diaria y apoyo mutuo. Les sugirió un plan: estudiar juntos textos de ética de los sabios, musar, y verse en lugares abiertos para evitar tentaciones. Les prohibió caricias o gestos íntimos, no con dureza, sino con la firmeza de quien cuida un fuego delicado. Les pidió volver en un mes para evaluar. Salieron del despacho en silencio. El aire nocturno olía a eucalipto. En la esquina, Esdre se detuvo. ¿Te parece posible? David asintió. Por primera vez siento que no todo es blanco o negro. No se abrazaron, no se tomaron de la mano. Caminaron codo a codo hasta la yeshivá, conscientes de que la batalla seguía, pero ya no estaban solos ni contra la ley ni contra la comunidad. Existía un intersticio donde respirar. Siguieron el plan. Todas las mañanas, tras Saharit, se encontraban en una banca frente al huerto de la yeshivá para estudiar el Mesilat Yesarim de Rabí Moshe Haim Luzzatto. Leían sobre cuidado, diligencia, pureza. Conversaban sobre cómo aplicar esos atributos al deseo que sentían. No negarlo, pero encauzarlo a crear responsabilidad mutua. Cuando la pasión amenazaba, se alzaba el recuerdo del rabino como un semáforo amarillo. A veces, uno pedía una pausa y caminaban por separado hasta calmarse. Eso, lejos de enfriar la relación, les otorgaba respeto. Descubrieron que podían reír juntos, discutir textos, compartir silencios mirando el cielo rosado de Jerusalén sin necesidad de tocarse. Una tarde, mientras cotejaban comentarios de la sección Kedusá, Santidad, David comentó: Kedusá no es ausencia de deseo, sino dirección correcta. Quizá nuestro reto sea encontrar esa dirección. Esdre sonrió con ojos brillosos. Nunca pensé que mi corazón pudiera latir al ritmo de la halajá y el afecto al mismo tiempo. Se sintieron cimbrados por la misma certeza. Su vínculo les obligaba a crecer. Cumplido el mes, volvieron con el rabino Gurari. Relataron su rutina, sus tropiezos y las pequeñas victorias, como ahora ayudan a un compañero anciano con traducciones, como Esdre lidera un coro infantil y David organiza un microfondo para becar a estudiantes sin recursos. El rabino los escuchó con atención. Finalmente dijo: Puedo ver dos almas que se empeñan en no caer ni en el engaño ni en la desesperación. Seguid así. El camino es estrecho, pero el mérito es grande.
Recordad, amar al prójimo incluye amaros a vosotros mismos. Les recomendó un terapeuta judío que trabajaba con jóvenes religiosos. Con una media sonrisa, añadió: la salud del alma también necesita profesionales, igual que la del cuerpo. Salieron con un peso menos y una responsabilidad mayor. Su historia no era un atajo, era un sendero largo. 7 semanas después, el festival de Hanukkah iluminó Jerusalén. David subió a la azotea con una guitarra prestada. Invitó a Esdre bajo pretexto de ensayar cánticos. Cuando la octava vela ardió en el candelabro improvisado, David rasgueó acordes suaves y entonó un nigún, melodía sin palabras. Esdre le acompañó con palmas rítmicas. El viento frío llevaba olor a aceite de oliva. Cuando la canción cesó, David habló: han pasado meses y todavía anhelo tocar tu mano. Pero sé que también anhelo rezar contigo. Esdre asintió. Yo siento igual. Tal vez un día encontremos una respuesta plena. Mientras, elegimos el camino de cuidado y estudio. El fuego de las velas se reflejaba en sus ojos. No se besaron, no se rozaron. Y, sin embargo, la azotea se llenó de un calor que no provenía del candelabro. Querido lector o espectador, este tramo de la historia no concluye con un "y vivieron felices" ni con un drama final. Concluye con dos jóvenes judíos que descubren que la santidad también puede estar en la lucha honesta, en la pregunta que sigue viva, en el amor que se sujeta para no convertirse en fuego que quema la casa. David y Esdre han aceptado acompañarse sin traspasar límites que darían la espalda a la tradición que aman. ¿Lo lograrán a largo plazo? Esa respuesta está, como dice el Midrash, en el corazón de quien teme y se atreve a la vez. Pasó el tiempo con la cadencia de las parasot semanales. David Cohen y Esdre Ben Atar continuaron en la yeshivá otros 2 cursos, fieles al plan de estudio, al acompañamiento terapéutico y al pacto de cuidado mutuo. Nunca cruzaron la línea física que el rabino Gurari les había marcado, pero tampoco volvieron a esconder su afecto. Los compañeros entendieron que eran hermanos de alma, y el rumor malsano se extinguió en la rutina de las mitzvot y el humor de la cocina comunitaria. Al término de aquellos cursos, Esdre recibió una oferta para enseñar canto litúrgico en un seminario moderno ortodoxo de Nueva York. Un puesto que combinaba tradición y música, su doble vocación. De modo natural, y con el visto bueno del rabino Gurari, David se matriculó en un máster de pensamiento judío en el mismo campus. Viajaron con visados de estudio, compartieron un pequeño apartamento en Queens y continuaron su disciplina de recato incluyente, estudio compartido, espacios de oración abiertos, un sofá lo bastante angosto, bromeaban, para no tentarse a dormir pegados. En Nueva York descubrieron una realidad más amplia. Sin renunciar al cumplimiento de la halajá, asistían de vez en cuando a charlas del Orthodox Caucus on Inclusión, donde rabinos y terapeutas debatían cómo acompañar a personas LGBTQ sin expulsarlas de la comunidad. Hablaban poco, escuchaban mucho y regresaban a casa con cuadernos llenos de citas talmúdicas cruzadas con datos de psicología contemporánea. Tras el máster, David encontró empleo como bibliotecario en el Jewish Theological Archive, donde catalogaba manuscritos medievales. Esdre dirigía un coro infantil sefardí que interpretaba piyutim con guitarra y darbuka. Los viernes encendían las velas de Sabbat, invitaban amigos mixtos, chicos, chicas, solteros, casados, y cantaban Salom Aleichem con armonías a 2 voces. Nunca faltaron el kiddush ni el benching, ni tampoco la charla franca sobre el coste de vivir a medio camino entre la fidelidad normativa y la fidelidad al propio corazón. Un invierno, un colega de David les habló de un minyan emergente en la calle 84, Cangrigaschen Orakeset, Luz del Arco Iris. Era un grupo pequeño, 15 familias, que conservaba mechitzá para la separación de géneros, usaba sidur ortodoxo completo, pero aceptaba abiertamente a personas LGBTQ comprometidas con la halajá. El rabino, egresado de Yeshivat Shovevei Toure, había publicado responsa creativas, respaldadas por fuentes clásicas, que permitían, por ejemplo, que 2 hombres compartieran hogar si aceptaban ciertas salvaguardias de recato,
análogas a las establecidas para novios heterosexuales antes del matrimonio. La primera vez que David y Esdre asistieron, el sermón versó sobre la salida de Egipto como metáfora de cualquier estrechez. A veces el Mitzrayim es nuestra propia lectura reductiva de la Torá. Los dos se miraron. Aquella frase se sintió hecha a medida. A la salida, el rabino les invitó a su casa para una seudá slisit íntima. Les contó que había recibido docenas de críticas, pero también cartas de agradecimiento de jóvenes que no habían abandonado la observancia gracias a ese minyan. Esa noche, mientras caminaban bajo la nieve, Esdre musitó: ¿y si nuestra misión es ayudar a otros a no pasar lo que pasamos nosotros? David alzó el cuello del abrigo y respondió, con la voz convertida en nube blanca: si podemos evitarles 10 años de soledad interior, vale la pena asumir cualquier chisme. En la Gbea Omer del año 5 en Nueva York, Ora Kesset organizó un kumsitz, fogata y canciones, en Central Park. Esdre llevó su oud, David su flauta dulce. Ante 150 personas encendieron antorchas, cantaron a Nabikoch y luego un semer sefardí en ladino. Cuando la melodía terminó, el público aplaudió y el rabino tomó el micrófono. Nuestros amigos David y Esdre han convertido la canción en puente. ¿Quién dice que la alajá no puede danzar con las cuerdas del corazón? Muchos sonrieron. 1 o 2 señores murmuraron. Pero nadie se fue. Después del evento, varios adolescentes se acercaron a los dos para decirles gracias por mostrarnos que existe un lugar. De regreso a casa, Esdre cerró la puerta y, todavía con el oud en la mano, dijo casi sin aliento: creo que te amo más cuando cantas. David, sorprendido de oír lo que él nunca se había permitido decir en alto, contestó: yo también te amo. Lo supe en Jerusalén cuando limpié tu lágrima. Solo que la palabra me daba miedo. No hubo beso apasionado. Hubo abrazo largo, permitido por el rabino consejero, y una ternura que ya no necesitó esconderse en metáforas. El paso decisivo llegó tras consultar responsa de 3 rabinos ortodoxos intermedios. Aún manteniendo la prohibición explícita de relaciones íntimas, ninguno veía inconveniente alágico en que 2 hombres comprometieran sus vidas bajo condiciones de recato y mutuo sostén espiritual. El propio rabino de Ora Kesset los animó a redactar un Brit Ahava, pacto de amor, cláusulas de ayuda económica mutua, estudio conjunto, hospitalidad y fidelidad emocional, sin invocar la palabra kiddushín, reservada al matrimonio tal como la halajá clásica lo define. En un domingo de Elul, frente a 40 amigos y algunas familias venidas desde Israel, leyeron el pacto en hebreo y en inglés. Se regalaron anillos de madera de olivo, tallados por un artesano yemenita, y pronunciaron la bendición Seheyanu por haber llegado a ese momento. Sus padres, antes titubeantes, participaron con lágrimas discretas. Incluso el exigente Rab Shlomo envió una carta citando al rey David y Jonatán: tu amor por mí era maravilloso. Nada de herejía, todo de ternura. Meses más tarde, David recibió un email desde la yeshivá original. El Rosh Yeshivá informaba que el barrio estaba inaugurando una biblioteca juvenil y quería nombrarla Beit Midrash Netivot, Caminos. Preguntaban si David donaría algunos facsímiles raros de su archivo digital. Adjuntaban foto de una placa preliminar con la frase de Ramban sobre pureza que él había estudiado con Esdre en aquel banco frente al huerto. David encaminó el mensaje a Esdre con un guiño: mira cómo la semilla regresa. Decidieron donar no solo copias digitales, sino su propia correspondencia teológica sobre amor y ley, anonimizada, para que nuevos bachurim pudieran leer, quizá en voz baja, la prueba de que no estaban solos. Cada Rosh Hashaná, Ora Kesset invita a distintos miembros a tocar el shofar final. Ese año, la tarea recayó, por sorteo, en David. Se preparó durante semanas, practicó en casa, recordó los 100 toques de Mea Searim, volvió a sentir en los labios la temblorosa nota quebrada. Llegado el momento, vistió kittel blanco, subió a la bimá y sopló. El tequiá Gedolá pareció suspenderse un segundo infinito. No era un grito de dolor, sino de continuidad. Al bajar, Esdre le apretó el brazo. Seheyanu de nuevo.
David sonrió. El rey seguía en el campo. Hoy, David revisa pergaminos digitales en el archivo. Esdre prepara a su coro para cantar Ein od Milvado en Hanukkah. Siguen durmiendo en camas separadas, su elección consciente, pero han aprendido a entretejer los hilos de un mismo talit. Rezan, estudian y aman dentro de un margen que ellos y su rabino diseñaron. ¿Es un modelo universal? Tal vez no. ¿Es perfecto? Ninguna vida lo es. Pero perfecto en hebreo bíblico, tamim, significa más bien íntegro, aquello que no se parte en dos para existir. Quienquiera que oiga o lea esta historia, seas religioso o ateo, creyente o escéptico, te proponemos 3 pequeñas velas. Haz espacio. Quizá conoces a alguien atrapado entre identidad y pertenencia. A veces basta con un banco, un té de menta o un libro abierto para que respire. Pregunta: si existe una pared de texto que parece cerrarte el paso, busca al rabino, pastor, profesor o mentor que sepa abrir ventanas en ella. La tradición no muere por ventilarse. Sigue soplando. El sofá roto es también sonido de parto. Cada quiebre anuncia un comienzo. Y si alguna vez te encuentras entre el muro y el viento, como David y Esdre, recuerda que la Torá compara al ser humano con un árbol. Puede que tus ramas crezcan en dirección inesperada, pero la savia que las recorre sigue viniendo de la raíz de la vida.